Hoy tenemos una invitada que es importante, clave para entender la vida laboral, esto en el Ayuntamiento de Manzanillo. Nos acompaña Vidnia Peña, ella es secretaria general del sindicato mayoritario y nos va a hablar precisamente pues de todas las condiciones laborales de los trabajadores, que mucho y mediáticamente, sobre todo en las administraciones pasadas, pues se hablaba de los trabajadores sindicalizados y bueno, pues reconociendo también sus logros y toda esta labor. Vidnia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Marisa, buenos días para todos los que nos escuchan. Pues un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Pues descríbenos en un recuento breve, porque yo creo que todos sabemos todo lo que el sindicato padeció y a consecuencia también los ciudadanos con administraciones pasadas, y ahora con la actual, ¿cómo se ha dado la relación? Muy bien, gracias a Dios. Efectivamente tuvimos un reto por 3 años, nosotros como dirigencia, un gran reto, pero que nos enseñó, nos obligó a movernos un poquito más, a resolver situaciones que por ahí nos ponían muchas piedritas. Afortunadamente, en la actualidad tenemos una buena comunicación con la administración. Es muy importante, lo hemos dicho, siempre que haya una coordinación entre ayuntamiento y sindicato, pues los trabajadores lo perciben y trabajan con mayor gusto. En realidad esto siempre va a ser un beneficio para la ciudadanía. Nosotros prestamos los servicios y cuando hay una coordinación, pues se trabaja más a gusto, ¿no? Pues te tocó una gestión un poco complicada, ¿no? Sí. ¿Cuáles fueron los principales retos, Vidnia, que quienes también te acompañan en el sindicato tuvieron que ir afrontando? Yo creo que el mayor reto que hemos tenido, que tuvimos las últimas 2 administraciones y sobre todo nosotros los últimos 3 años, fue trabajar con gente que no estaba acostumbrada a trabajar en la función pública, probablemente venían por ahí de iniciativa privada, que no es malo, pero cuando ya llegas con una idea del trabajador sindicalizado, lo único que tratas es de bloquearlo, de sabotearlo, sin pensar primero que en realidad tienes que llegar a ser un equipo con estos trabajadores, ¿no? Olvidan que el trabajador de confianza, el funcionario, viene por 3 años, pero nosotros nos quedamos permanentemente. Ellos van, vienen y el trabajo no para porque precisamente el trabajador de base sindicalizado es el que puede llevar una continuación de los trabajos que realiza el ayuntamiento. Por eso lo mejor que puede hacer un funcionario al llegar es colaborar. Nosotros somos sus colaboradores, pero hacer un equipo con nosotros es lo esencial, porque al final de cuentas funcionarios y trabajadores del segundo o tercer nivel trabajamos para el mismo, el ciudadano. Platícame un poquito, Vidnia, porque a lo mejor muchas personas piensan que una vez que se sindicalizan, pues el trabajo es menor. No sé por qué tienen esa idea. Y como tú dices, pues son los que le conocen, son los que inclusive pues a veces están por algunas áreas o pasando por varias áreas como parte también de su capacitación. ¿Están bien preparados los sindicalizados? Sí, fíjate que en realidad tenemos incluso mucho profesionista ya dentro de la organización sindical. Como decía hace un momento, en el cambio, sobre todo en el cambio de los 3 años, el trabajador ya sabe lo que se tiene que realizar, y en lo que llega el funcionario y le agarra el rollo un poco a su nueva labor, el trabajador de base es el que de alguna manera le apoya todo el tiempo para que el ciudadano no tenga que esperar a que ellos se empapen un poco, ¿no? Es muy importante el trabajo que realiza el personal sindicalizado. Nosotros tenemos afortunadamente por ahí una prestación para poder seguir estudiando, la cual muchos trabajadores la han aprovechado, y tenemos muchos profesionistas, contadores, ingenieros, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, que de alguna forma ahorita la administración actual está aprovechando ese conocimiento que tienen algunos trabajadores sindicalizados. Eso está muy bien, apoyarse, sobre todo hacer equipo, ¿no? Es correcto. Vidnia, y pues en el tema también de las prestaciones, aquellos incrementos salariales, ¿cómo se encuentran ahorita? ¿Se ha avanzado? Sí, estuvimos atorados por ahí 3 años. Hubo un rezago en incrementos salariales. Desde el 2021 no había habido incremento salarial.
Sabemos que por ley es algo que corresponde a los trabajadores, pero bueno, es lo que decía, ¿no? Cuando llega de repente algún funcionario que desconoce mucho de la función pública y que cree que están en su empresa privada y que pueden hacer lo que ellos consideran, pues desde ahí estamos mal. El funcionario solamente puede llegar a hacer lo que la ley le permite y en este capricho, podría decirlo yo, caímos en muchos rezagos, en los incrementos salariales, así como en el desconocimiento de algunas prestaciones. Tuvimos ahí de verdad un estira y afloja. Durante este tiempo tocamos muchas puertas, tocamos las puertas del Cabildo, hubo una buena comunicación con el Cabildo, al cual agradecemos, porque sí nos estuvo apoyando todo el tiempo en lo que es lo legal. Tocamos puertas por ahí en los OSAFIC porque nos decían que OSAFIC ordenaba que no nos pagaran, cosa que pues era totalmente falso. Ellos no pensaban que nosotros íbamos a ir a revisar esos supuestos observaciones que hacía OSAFIC, y no había tal observación, era simplemente caprichos. Sabemos de los funcionarios ahora que se fueron, presumían que gracias a lo que habían hecho nos habían quitado por ahí prestaciones. No nos quitaron. Afortunadamente al final se logró resolver todas estas situaciones. Al día estamos cubiertos con todos los incrementos salariales hasta el 2025, y las prestaciones que en algún momento desconocieron fueron pagadas en su momento dado ya. ¿Y cuáles han sido también estos avances importantes, a lo mejor correcciones en áreas sensibles como seguridad, servicios públicos también, que se han podido llevar a cabo con esta gestión? Mira, es muy importante reconocerle a la presidenta Rosy Bayardo que entendió la importancia de que, por ejemplo, todas las direcciones son importantes, pero no debemos desconocer que en realidad la dirección de servicios públicos pues es la más pesada, ¿no? Es donde debe de haber la mayor carga de personal, y teníamos muchas vacantes por ahí, se nos fueron jubilando, pensionando, falleciendo compañeros, y la administración pasada no quería hacer las contrataciones correspondientes. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Que los trabajadores que quedaban pues tenían que estirarse más, tenían que dar el doble o el triple para que no parara la recolección de basura, que es el servicio principal que tenemos como ciudad, como municipio, porque puede parar el alumbrado, puede parar la jardinería, puede parar el servicio administrativo, mas no puede parar el servicio público de recolección de basura, porque es algo que de alguna manera llega a afectar en cuestión salud. Así es de que la presidenta lo entendió, y en cuanto ingresó esta administración empezó a hacer las contrataciones correspondientes. Todavía nos quedan por ahí algunas vacantes, pero sí le entró a la contratación, lo cual vino a ayudar a esta área de servicios públicos. Vinia, pues también nosotros veíamos situaciones muy ásperas, sí, difíciles de lidiar, mediáticas. ¿Qué estrategias implementaron ustedes como sindicato con estos señalamientos que muchas veces fueron injustos? Y precisamente para poder avanzar, poder llevar un buen camino hacia la defensa pues de sus derechos. ¿Qué estrategias implementaron ustedes? ¿Defensa jurídica? ¿Qué hicieron? Principalmente no caer en las provocaciones, procuramos no caer en las provocaciones. Por ahí algunas notas salieron en el Facebook, pero ya fueron la defensa en realidad de lo que hacían los funcionarios. Por ahí había algunos funcionarios que incluso disfrutaban el bloquear el derecho del trabajador, el sentirse satisfechos, orgullosos de decir, los voy a correr simplemente por ser sindicalizados. Y nos dieron de baja algunos trabajadores por situaciones que legalmente no correspondían las bajas, lo cual al momento ya están trabajando, se hicieron las demandas correspondientes, pero en el diálogo, que no debe de faltar nunca, que es lo que nosotros tratamos de hacer en la administración pasada. Yo lo dije siempre, mediante el diálogo se pueden lograr muchas cosas. Fue complicado porque no había mucho diálogo con la administración pasada, no nos abrieron las puertas, aún así estuvimos allí insistentes, siempre con la idea de no afectar a la ciudadanía. Por eso nunca dejamos de trabajar, porque la ley nos permite de repente hacer los paros, incluso hasta las huelgas. Dijimos, nosotros no vamos a caer en esas provocaciones, pero afortunadamente al final se logró mediante el diálogo, como te decía, los incrementos salariales,
poder desistirnos de esa demanda y que nos reconocieran esas prestaciones que en su momento sí fueron 8 prestaciones las que fueron desconociendo, pero afortunadamente al retirarse, al irse la administración, quedaron liquidadas. Pero creo que lo más importante fue el diálogo primeramente entre nosotros como sindicato, el hablar con la base, el hacerles saber que nosotros somos importantes, que nosotros somos, tenemos el derecho a que nos respeten, y exigimos ese respeto. No se debe exigir, pero llegó un momento en que lo exigimos porque no lo había, pero al final de cuentas creo que ellos entendieron que no era la forma, incluso para ellos mismos, para la hora de retirarse, no era la forma de decir adiós, ¿no? Tratar de limar asperezas. No se limaron, pero al menos se reconocieron los derechos de los trabajadores. Y afortunadamente ahorita, pues vamos al día en esto. Ahorita, ¿qué pues compromisos hay? ¿Qué desafíos tiene el sindicato? Bueno, ahorita estamos trabajando para que en el siguiente año se puedan dar los reconocimientos de bases que ya les corresponden. Desafortunadamente, por la forma que se trabajó en estos últimos 6 años, tenemos mucho trabajador supernumerario. No debería existir el trabajador supernumerario. La ley dice que el trabajador supernumerario es el que viene a realizar un trabajo, una labor temporal. Y nuestros trabajadores supernumerarios no vienen a realizar una labor temporal, vienen a cubrir una vacante de base. Ellos vienen a cubrir al jubilado, al pensionado, al fallecido, ellos vienen a quedarse, entonces no tendrían por qué tener ese estatus. En ese trabajo estamos con la administración, ya está el tema en la mesa. Ellos ya tendrían que reconocerle su base, de acuerdo a ley. Después de 6 meses, un día, ellos ya tienen derecho a su base, a su estabilidad laboral. El reconocimiento de categorías, que se les den los incrementos salariales también a ellos, aunque en este momento no son sindicalizados, de alguna forma son parte de la organización. La organización los propone al ayuntamiento para ingresar a laborar, así es de que nos corresponde por ahí la defensa de este derecho para ellos también. Vidnia, pues te quiero preguntar, ¿qué te decía el trabajador sindicalizado? Porque supimos de muchos casos donde contrataban a personas para que hicieran su trabajo y ellos no los ponían a trabajar. Y pues yo creo que muchas personas pasaron pues tragos muy amargos, un daño moral, y ese pues con qué se rezarse también. ¿Qué te comentaban en esos momentos? Sí, fue un tiempo de mucha incomodidad laboral, hubo acoso laboral, aunque decían que no, sí, acoso es desde que llegas a trabajar y te hacen a un lado, no te toman en cuenta, o que todo el tiempo te están exigiendo inclusive hacer cosas, no que no te correspondan, porque siempre podemos apoyar a la administración, simplemente el ponerle a hacer a un trabajador algo que él por conocimiento no puede realizarlo, ya es un acoso laboral también. Tuvimos diferentes acosos laborales que de alguna forma vinieron a afectar incluso la salud de los trabajadores. Con el comentario que te puedo hacer, Marisa, nos vas a entender. Mira, habemos trabajadores que nos gusta nuestro trabajo, muchos trabajadores nos gusta trabajar en el ayuntamiento. Llega tu tiempo en el que ya te puedes jubilar, incluso estás tan a gusto que decides quedarte más tiempo. Y así muchos trabajadores lo hacían. Bueno, con decirte que la administración pasada, muchos trabajadores decidieron pensionarse, ni siquiera esperar al tiempo de cumplir su jubilación, pensionarse por ese acoso que sentían, por ese desgaste que tenían, y dijeron, primero es mi salud. Prefiero retirarme, y decidieron meter su expediente para su pensión. Y en este momento esos trabajadores de repente llegan y nos dicen, Vidnia, quiero entrar a trabajar otra vez, ¿se puede? Quiero regresar. Es correcto, pero sí es un desgaste, fíjate, incluso afectó por ahí la salud de varios trabajadores y la familia. Porque al final de cuentas, si tú estás mal, tu familia también está mal. A los que corrieron de la noche a la mañana, Marisa, nada más porque al director se le antojó levantarte un acta porque llegó de malas, te inventaban por ahí muchas situaciones que a la hora de ir a la defensa no te las comprobaban, pero aún así, pues ellos tenían el sartén por el mango, levantaban el acta, daban la baja, y esto vino a afectar a la familia, porque dejaban de percibir el sustento económico de la noche a la mañana. A ver, porque en ese tema no le entraron al, bueno, te lo estoy corriendo, te doy un bono de supervivencia, No, ahí no hubo. para No que se les lo que ocurrió. encuentras un trabajo, ¿no? Bueno. Pero ya ves, mira, al irse se dieron un bono de supervivencia
que pues legalmente no corresponde. Es que ahí no se les ocurrió. No. No era para sus bolsillos. Así es. Pues te queremos agradecer mucho, Vidnia, que nos hayas acompañado en esta charla franca, directa, para que pues entendamos también la labor de ustedes como sindicalizados y valoremos, ¿verdad? Mucho. La verdad es que cuidar un municipio con tanto dinamismo, pues no es tarea sencilla y ustedes son los principales aliados, ¿no?, en las administraciones. Es correcto. Fíjate que de repente incluso el trabajador del ayuntamiento es muy atacado por el mismo ciudadano. Ellos no saben todo lo que pasan los trabajadores, el cansancio que tienen. Para trabajar. Nos faltaban las herramientas, los uniformes, pero un día me gustaría que aquel ciudadano que se atreve a estar atacando tanto a los trabajadores operativos, sobre todo, se viniera un día nada más, Marisa, un día a trabajar, que se subiera a los camiones recolectores de basura, que se viniera a los camiones de alumbrado para ver la inseguridad que ellos tienen. O sea, no inseguro porque traen ahorita ya sus herramientas, pero el peligro que corren al estar trabajando con los altos voltajes, con los jardineros que están trabajando entre los vehículos, o sea, siempre, en cualquier trabajo hay un riesgo, ¿no? Pero el trabajador operativo siempre está con el riesgo de que pueda sufrir un accidente. Es muy importante la labor que realiza el servidor público. Nosotros somos servidores públicos, estamos aquí, nos pagan para hacer un trabajo para la ciudadanía. Lo hacemos con mucho gusto, pero también hay que ser respetuosos con el trabajo que ellos realizan. Muy bien, pues un llamado interesante a la conciencia, ¿verdad? Para que seamos empáticos, ¿verdad? Es correcto. Como tú dices, todos los trabajadores precisamente salimos de casa porque tenemos una necesidad y yo creo que vivir en comunidad y respetando pues es lo ideal. Lo importante. Muchas gracias, Vidnia, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. invitación. Buenos días.